Bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de logaritmos, claro, este tema también es bastante antiguo, ¿no? Se remonta al siglo XVI y por ahí también se puede resaltar la participación de un matemático escocés, ¿no? John Napier, quien va en todo caso a utilizar los logaritmos y especialmente John Napier va a plantear los logaritmos naturales y que va a ser muy importante para poder realizar el cálculo con cantidades que pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Ya por ahí también va a aparecer luego Briggs, en los años 1615 más o menos, y él también habla de los logaritmos decimales. Este señor John Napier, más que todo, habla del logaritmo natural. Pero bueno, también ahí resalta la importancia de esos logaritmos para el cálculo. Al igual que Briggs, también habla del logaritmo decimal y que también como una herramienta importante para el cálculo. Entonces, esos dos logaritmos, desde luego, se van a hacer importantes. El que plantea Napier y el que plantea también Briggs, ¿no? Es decir, el logaritmo decimal y el logaritmo natural, ¿ya? Bueno, básicamente, pues, él se da cuenta de la importancia de los logaritmos porque va a trabajar con exponentes, con potencias, y cómo es que va a lograr luego hacer una transformación de la multiplicación a la suma. Y así es como se va a generar entonces una de las propiedades importantes de los logaritmos. Claro, actualmente también se ve que los logaritmos tienen diversas aplicaciones, tanto en el tema económico, ¿no? También en física, ¿no? En química, ¿no? Entonces, claro, también nos permite medir el, el grado, si se quiere decir, del sonido que nosotros podemos percibir sin dañarnos, ¿no? Y recordar que el sonido se va a medir en decibeles. Entonces, aquí, por ejemplo, nos plantean una tabla extrema, el 140 decibeles y el de 0 decibeles. Entonces, riesgoso el de 140 decibeles, que se podría dar en el disparo de una escopeta. Ese sonido que genera el disparo de una escopeta tendría 140 decibeles. Y ese sonido que va a disparar que genera el disparo de una escopeta, ya nos habla del umbral del dolor, es decir, el límite que el oído puede soportar. Entonces, por acá, cuando se escucha un sonido equivalente a ello, ya sentimos cierto malestar en el oído, cierto dolor, ¿no? Ahora, si fuera de 130 decibeles, que puede ser generado por el sonido del despegue de un avión o de los fuegos artificiales, todavía de repente el dolor no se evidencia, pero obviamente ahí ya sería dañino. De 120 decibeles, lo que podría generar el sonido de un avión, el motor de un avión, ¿no? O un martillo neumático. Si se asiste a un concierto de rock, más o menos el sonido que va a irradiar sería de 110 decibeles. Si se taladra, si utiliza un taladro, eso va a generar un sonido de 100 decibeles. Por eso que las personas que trabajan con taladros, si utilizan por
por intervalos de tiempo cortitos, normal, utilizan sin protegerse los oídos, ¿no? Pero si es que utilizan por tiempo prolongado, entonces por tiempo continuo, entonces ellos tienen protectores a los oídos, porque si no, va a generarle malestar. Así es. Ahora, el atasco del tráfico, mírenme, el atasco del tráfico, eso es lo que nosotros comúnmente percibimos cuando salimos a la calle, cuando salíamos antes de la cuarentena. Tráfico terrible, más aún las horas puntas. Y claro, como esto de acá, 90 decibeles, y eso también se suma para generar el estrés en las personas. Y obviamente, estando en un continuo, ¿no? Estando continuamente en este tipo de atascos, obviamente es dañino para nuestros oídos. El sonido del tren, la secadora del pelo, claro, es dañino en tanto se usa continuamente, ¿no? O por lo menos por una cantidad de horas en un día. Pero si lo usas en tiempos muy cortos, entonces no te va a generar daño alguno también. Ahora, el tráfico tranquilo, o lo que suena una aspiradora cuando aspiras, es de 70 decibeles, manejable. 60 decibeles en una conversación normal, como estaríamos ahorita. Entonces, está dentro de lo común. El sonido ambiental en una oficina. En una oficina hay silencio, salvo que por ahí alguien pueda incomodar, ¿no? Y así se van dando, ¿no? ¿Estamos? Ahora, también, chicos, hay el umbral mínimo, ¿no? De 0 decibeles. Entonces, ya si hay 0 decibeles, ya no se escucha nada. Ya ahí no hay sonido que detecte el oído. Entonces, muchachos, más o menos, esa es una tabla que nos hace ver respecto a los sonidos. Y ojo, los colores, donde se van agudizando más, es los dañinos, los más riesgosos. Y de ahí va apareciéndose, va aclarándose el color, va aclarándose. Y llegamos a estos valores bajos, ¿no? Más claros, donde serían los más adecuados. De repente son menos dañinos. Ahora, si uno se pone a pensar el uso de los audífonos, qué tan beneficioso, perjuicioso puede ser para una persona, más aún si se trata de niños. Ahí hay que tener mucho cuidado. Ojo que todo su sistema de un niño está en crecimiento, está conformándose. Entonces, por ejemplo, hay algunos terminales que están recién reproduciéndose, que están naciendo en los niños, y si eso es dañado, puede ser dañado irreversiblemente. Por eso que a un niño ponerle audífonos no sería conveniente, muchachos. Los daños son muy perjuiciosos, irreversibles, como digo. Para una persona mayor también. Entonces, por eso que el uso de audífonos debe de ser muy controlado, cuando sea necesario. No permanentemente, porque al paso del tiempo de repente van a estar ya teniendo problemas para escuchar. Poco a poco como que se va apagando la audición y eso sería terrible. No hay nada mejor, muchachos, que escuchar las cosas de manera natural y también prudentemente, ¿no? Bien, hecho esta reflexión, vamos a continuar entonces, jovencitos. Por acá tenemos una formulita que permite medir también la intensidad. El nivel de intensidad B, medido en decibeles, se define por 10 veces el logaritmo de I entre I sub 0. Donde SI es la intensidad sonora y el I sub 0 es una constante, 10 a la menos 12 watts por metros al cuadrado. Así es. Los logaritmos, ¿cómo se definen? Esto de acá es importante, chicos. Sean los números X mayor que 0, B mayor que 0, B diferente de 1. Estas tres condiciones son vitales para la existencia del logaritmo. Por eso también se le puede llamar condiciones de existencia del logaritmo. Porque si eso se cumple, puedo hablar del logaritmo tranquilamente. Puedo decir así, que el logaritmo de X en base B es Y, dado que la base
elevado al logaritmo. Y acá hay que tener en cuenta que b es la base y el logaritmo es y, lo que resulta. ¿Ya? Entonces, si el logaritmo de x en base b es y es el logaritmo. Esto implica que la base elevada al logaritmo y debe ser igual al número x. Ahí está. La base elevada al logaritmo y es igual al número x. Ahí está. Bueno, como se sabe, el x, que es llamado el número positivo, la base positiva y diferente de 1. Esas son las condiciones para que exista el logaritmo. Ahora, el y, que es el logaritmo, ya, que es el resultado, él puede ser real, puede ser posio o nega, no hay problema. Donde entonces el x es el número, b es la base del logaritmo, y y es el logaritmo de x en base b. Así se lee. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 32 en base 2, eso va a ser 5, ya que 2 a la quinta nos da 32. 2 a la quinta nos da 32. Entonces, la base elevada al logaritmo nos debe dar el número. Eso es importante tener en cuenta. La base, que es 2, elevada al logaritmo, que es 5, me da el número, que es 32. Ahora, chicos, el logaritmo de 27 en base 3 es igual a 3, ya que la base 3 elevada al logaritmo, que también es 3, me da una potencia igual al número 27. El logaritmo de 1 sobre 16 en base 4 es igual a menos 2, ya que 4 elevado a la menos 2 me da 1 sobre 16, me da el número, ¿correcto? Ya está. Eso es lo que establece entonces la definición. La base elevada al logaritmo me da el número. Eso siempre se va a cumplir. Si por acá le aplicáramos esa definición al logaritmo de 5 en base 5, el resultado sería 1. Y obviamente es 1 porque la base, que es 5, elevado a la 1, te da el número, que es 5 mismo. Y si tengo el logaritmo de 1 en base 7, eso va a ser 0. ¿Por qué? Porque la base, que es 7, elevado a la 0, que es el logaritmo, eso nos da 1. Así es. De ahí que se desprenden estas dos propiedades importantes. El logaritmo de un número en la misma base siempre es 1. O el logaritmo de 1 en cualquier base positiva diferente de 1 será 0. ¿Estamos? Eso es lo que se cumple. Ahora, a partir de la definición se establece la siguiente identidad fundamental. Entonces, nosotros sabemos que para que exista el logaritmo, el número tiene que ser positivo, la base positiva y la base diferente de 1. Entonces diríamos por acá que la base b, elevada al logaritmo de x en base b, va a ser x. Es decir, fíjense bien, si yo tengo una potencia donde la base es b, elevada a un exponente, donde está el logaritmo, cuya base también es b, entonces el número baja directamente. Si la base de la potencia, muchachos, como están viendo acá, b, y la base del logaritmo también es b, si la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, el número baja directamente. Ahora, eso de ahí no es complicado darse cuenta de dónde sale. Eso de ahí sale de lo siguiente. Ustedes saben que el logaritmo de x en base b es y. Solo si el b, jovencitos, el b elevado a la y, b a la y es igual a x. Eso se sabe. Pero muchachos, acá podríamos decir b elevado a la y. Pero ese y, ¿verdad? Que el logaritmo de x en base b. Entonces, en vez de y, voy a poner logaritmo de x en base b. Pero yo estaba escribiendo lo mismo que está arriba. Esto que está acá. B a la y igual a x. ¿Ves? Así queda entonces establecido, jovencitos, esa identidad fundamental. No olvidar que en vez de y, esta parte que está acá, lo hemos reemplazado acá. ¿Está bien? Eso es lo que... De ahí sale entonces esa identidad fundamental. ¿Ya? De ahí sale la identidad fundamental. Por ejemplo, si
si nosotros tenemos, muchachos, 2 elevado al logaritmo de 15 en base 2, ahí puedes ver que la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales. Entonces el número baja directamente. Ahora, si tengo 4 elevado al logaritmo de pi en base 4, la base de la potencia y la base del logaritmo iguales, el número baja directamente. ¿Sería correcto? Eso es lo que, ¿ya? Así es, jovencitos. Así es, así es. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? Muy bien. Veamos entonces la siguiente. Por acá vamos a ver entonces de los teoremas, o las llamadas propiedades de los números. Claro, teniendo en cuenta que el número tiene que ser positivo, la base positiva es diferente de 1. Entonces, la primera propiedad dice que si tengo el logaritmo de la multiplicación de números en una base b, eso equivale a decir, jóvenes, el logaritmo del primer número en la misma base, más el logaritmo del segundo número en la misma base. Así, de ese modo. Entonces, el logaritmo de la multiplicación genera la suma. Y de regreso, ¿qué diríamos? Si tengo la suma de logaritmos en la misma base, entonces puedo escribirlo como el logaritmo de la multiplicación de los números. No de los logaritmos, sino de los números en la misma base. Por ejemplo, si tengo el logaritmo de 2 en base 4, recuerda que el 2 es 3 por 4. Entonces lo puedo escribir como logaritmo de 3 en base 4, más logaritmo de 4 en base 4. O lo contrario sería que si yo tengo una suma de logaritmos, pero en la misma base, 3, entonces puedo escribir el logaritmo en la misma base 3 y multiplico los números. 5 por 7. Lo cual, 5 por 7, obviamente nos hace 35. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Así es. Así es, así es. Claro, muy bien, Nicole, así es, así es. Vamos a ver ahora una segunda propiedad. Si tenemos el logaritmo de la división de dos números, esto va a ser igual al logaritmo del numerador en la misma base, menos el logaritmo del denominador en la misma base. Por ejemplo, si nosotros tenemos, chicos, logaritmo de 3 séptimos en base 2, eso sería entonces el logaritmo de 3 en base 2, menos logaritmo de 7 en base 2. O si tengo la diferencia, logaritmo de 8 en base 5, menos logaritmo de 2 en base 5. Como se están restando los logaritmos en la misma base, puedo decir entonces que eso es el logaritmo en la misma base 5, pero de la división de los números. ¿Qué se suma? ¿Qué se divide? Los números, no los logaritmos. En el caso de que se multiplica, ¿qué se suma? Logaritmo del primer número más logaritmo del segundo número. ¿Ya? Entonces, ver que el logaritmo de la multiplicación de números genera la suma de logaritmos. El logaritmo de la división de números genera la resta de logaritmos. Y si tengo la resta de logaritmos en la misma base, genera la división de los números. Y si tengo la suma en la misma base, genera la multiplicación de los números. Aquí hay que tener cuidado con que no confundir, pues, jóvenes, ¿no? No es verdad que el logaritmo, pongamos de x más y en la base b, sea igual, pues, jóvenes, al logaritmo de x en la base b más logaritmo de y en la base b. Eso de ahí no es verdad, eso es falso. O que se pueda decir entonces que el logaritmo de x en base b entre el logaritmo de y en base b y esto igual al logaritmo de x en la base b menos el logaritmo de y en la base b. Eso tampoco es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Miren ustedes, ¿qué genera la suma de logaritmos? La multiplicación de los números. Acá se está sumando. Eso no va a ser igual a la suma. ¿Qué genera la resta de los logaritmos? La división de los números, no de los logaritmos, sino de los números. ¿Correcto? Tener cuidado con ello, jovencitos. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Está bien? Hecha esa aclaración, continuamos entonces.
A ver, por acá diríamos entonces lo siguiente. Tercera propiedad. Esta es conocida como la regla del sombrero. Logaritmo de x a la n en base b implica que el n pasa a multiplicarse a d. Ahí está. Y así quedaría n logaritmo de x en base b. Por ejemplo, diríamos por acá el logaritmo de 2 a la 7 en base 2. El 7 va a pasar a multiplicarse por el logaritmo de 2 en base 2. Pero el logaritmo de un número en una misma base, eso es 1, por 7, quedaría 7 más. ¿Está bien? Ahora, si tengo 5 por logaritmo de x en base 7, muchachos, así como este exponente puede bajar a multiplicarse con el logaritmo, estando multiplicándose también puede subir a ser exponente del número. Y eso es lo que vamos a hacer acá entonces. Este 5 sube y quedaría de esta manera. Ese sería el retorno. Tendríamos así, logaritmo de x a la quinta en base 5. ¿Correcto, jóvenes? Esto es lo que... En general, podría ser que tanto el número como la base tengan exponentes, tal como estamos viendo acá. Si eso ocurre, le puedo aplicar sombrero al número y sombrero a la base. ¿Y cómo va a ser eso? Generarse inmediatamente que el n va adelante y el m, que es exponente de la base, también va adelante. Y quedarían dividiéndose exponente del número entre exponente de la base. Y eso se multiplica por el logaritmo de x en base b. ¿Ves? Los exponentes pasan adelante y se dividen. Exponente del número entre exponente de la base por el logaritmo de x en base b. Por ejemplo, si tengo el logaritmo de 32 en base 8, claro, usted podría decir el 32 es 2 a la quinta y el 8 es 2 al cubo. Le aplico sombrero al número y a la base. Sería el 5 a dividirse como numerador y el 3, que es exponente de la base, como denominador. Y eso multiplicado por el logaritmo de 2 en base 2. Pero el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Entonces nos quedaría 5 tercios más. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. O de repente el logaritmo de 729 en base 81. Pero el 729, pues jovencitos, es 3 a la sexta. Y el 81 es 3 a la cuarta. De ahí entonces el 6 va a dividirse entre 4, que son exponentes. ¿Sí? Multiplicado por el logaritmo de 3 en base 3. El logaritmo de un número en la misma base siempre es 1. Entonces el logaritmo de 3 en base 3 es 1. Quedaría 6 cuartos, que al sacarle mitad a ambos, quedaría 3 metros. ¿Correcto, chicos? Eso es lo que... Y ahí entonces, Lumbreritas nos hace una acotación. Consecuencias. Si nosotros tenemos logaritmo de x en base b, no pasa nada ahora. Si usted tiene eso, lo puede elevar al número y a la base, a un mismo exponente, y no se altera. No se altera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se puede hacer también. Teniendo el logaritmo de 8 en base raíz cúbica de 2, puedo decir, lo elevo al cubo, al número y a la base. Cuando elevo a la base, el 3 con el índice 3 también se va, se elimina. Entonces quedaría ya simplificado, ¿no? Pero básicamente es para que ustedes vean cómo se cumpliría la propiedad. ¿Ya? Entonces, para eliminar acá la raíz, puedo elevarlo y lo elevo. Queda de esa manera. Ahí ya se puede seguir efectuando si se quiere, ¿no? Entonces, jovencitos, ahí tendríamos lo siguiente, ¿no? Bueno, al efectuar sello, tendríamos esto. 3 con 3 se va y nos queda 2. Y acá, este 8 es 2 al cubo. Como está elevado al cubo, sería 9. ¿Ya? Así es. Pero acá, ustedes verán, hay un error. Este 4 debe ser 8, porque se está refiriendo a lo mismo que está arriba. ¿Ya? Ven un ratito, por favor, ¿ya?
Ya está. Ahí decíamos entonces, jovencitos, ¿no? Elevamos al número y a la base. Ahí está, elevado al número y a la base. Nos queda, obviamente, que esto es igual a esta expresión que resultaría de la siguiente manera. Raíz cúbica con el cubo se va. Y acá sería 2 a la 9. Recuerde que el 8 es 2 al cubo. Y si eso está elevado al cubo, se va a multiplicar. Claro, no está además aclararles que ese 8 es 2 al cubo, jóvenes, así. Y eso está elevado al cubo. Entonces, esto de acá va a ser igual a 2. ¿No? 3 por 3 se hace 9. De ahí sale 2 al cubo, entonces acá, jóvenes. De ahí sale. ¿Está bien? Y de ahí ya se puede aplicar de repente el sombrero. El 9 va adelante. Se multiplicaría por logaritmo de 2 en base 2, que es 1. Y nos queda 9. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre entonces. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Muy bien. Ahora veamos otra consecuencia también. Así como lo hemos elevado a la n, al número y a la base, se le puede sacar raíz también al número y a la base. Y no pasa nada. Por ejemplo, si tengo la logaritmo de 81 en base 121, podemos sacarle raíz al número y a la base. Sacándole raíz queda logaritmo de 11, logaritmo de 9 en base 11. Eso es lo que ocurre. Así es, Nicole, muy bien. Chicos, pero recalco que solo se pueden hacer estas dos operaciones, al número y a la base. Los elevo, los potencio, ¿no? O le saco raíz. Solamente ellos. No hay que le sumo o le resto al número de la base. No. Eso no funciona. Solamente la potencia o la raíz. ¿Correcto? Eso hay que tener presente. ¿Ya? Eso hay que tener presente. Muy bien. A ver. Vamos a ver por acá el siguiente ejercicio. O la siguiente lámina, perdón. A ver, observación, dice. Claro, cuando nosotros tenemos el logaritmo de x a la n en base b, puede ocurrir que este x sea un número negativo elevado a un exponente par. Claro, si este fuera negativo elevado al exponente par, en verdad, esa potencia sería positivo. Pero ¿dónde estaría el problema? Cuando yo aplique sombrero. Al aplicar el sombrero, si queda x nomás, y si x fuera negativo, tendría logaritmo de un negativo, y eso no existe. Por eso, entonces, para que no haya esos problemas, ponemos en valor absoluto. ¿Ya? Mira. Y obviamente esto se hace cuando n es par, específicamente. Por ejemplo, mira, ve, ¿qué pasa si tengo el logaritmo de menos 3 al cuadrado en base 3? Usted sabe que este menos 3 al cuadrado es positivo. Entonces el logaritmo sí existiría, no hay contradicción ahí. Ya que si yo resuelvo menos 3 al cuadrado se hace más 9. Existe el logaritmo. El problema está que si le quiero aplicar el sombrero, si aplico el sombrero, el 2 debe ir adelante. Si el 2 va adelante, quedaría de esta manera. Imagínate si no pongo valor absoluto, quedaría el logaritmo de menos 3, y eso ya no existe. Recuerda que para que exista el logaritmo tiene que ser el número positivo, la base positiva y diferente. ¿Correcto? Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, ponemos en valor absoluto y nos resolvemos el problema. Valor absoluto de menos 3 es 3. Quedaría así, 2 veces el logaritmo de 3 en base 3. Pero el logaritmo de 3 en base 3 es 1. Y quedaría 2. Si tengo logaritmo de x a la cuarta en base 5, ese 4 puede pasar adelante. Pero como yo no sé cómo es x, lo dejo en valor absoluto. Ya está. De esa manera. ¿Ya? Esto es lo que ocurre entonces. Por acá tendremos lo siguiente. Si tengo el logaritmo de x en base b elevado a la n, mire usted, acá el n es exponente del logaritmo, no del x, que es el número. Eso se puede poner de esta manera, así. Logaritmo a la n de x en base b es como logaritmo de x en base b todo a la n. ¿Ya? Eso es potenciación. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo logaritmo al cubo de 9 en base 2, eso se puede poner como logaritmo de 9 en base 2 todo al cubo.
tengo logaritmo al cuadrado de 25 en base 5, eso lo puedo poner como logaritmo de 25 en base 5 todo al cuadrado. Pero el logaritmo de 25 en base 5 es 2. Este 5 al cuadrado baja, queda 2. Como está al cuadrado, quedaría así, eso haría 4. ¿Está bien? Lo que no debemos confundir es con logaritmo de x a la n en base b. Ahora mira, diferencia del primero. En el primero, el n era exponente del logaritmo. En este segundo, el n es exponente del número. Entonces, acá, esto implica sombrero. En cambio, acá no es sombrero, no. ¿Estamos? Entonces, chicos, por acá diríamos que esto de acá, con esto de acá son diferentes. ¿Por qué? Acá, el n es exponente del número, del x. En el siguiente caso, el n es exponente, pero del logaritmo. ¿Ah? Así entonces diríamos que el logaritmo de x al cubo en base 2 no es lo mismo que el logaritmo al cubo de x en base 2. ¿Está bien? El logaritmo de 25 al cuadrado en base 5 no es lo mismo que decir el logaritmo al cuadrado de 25 en base 5. ¿Está bien? Entonces, tener cuidado con eso, muchachos. ¿Ya? Tener cuidado. Una cosa es que esté elevado el logaritmo y otra cosa es que esté elevado el número. Claro, cuando el número esté elevado al exponente, le puedo aplicar sombrero. ¿Ya? Eso es lo que... Muy bien. Cuarta propiedad, también llamado la regla del cambio de base. Entonces, si yo tengo un logaritmo, así, logaritmo de x en base b, de repente no quiero que esté en base b, sino en base c, en base d, en base a, en fin. ¿Puedo hacer ese cambio de base? Sí. Para eso se escribe una división. Va a ser el logaritmo del número entre el logaritmo de la base. Ahí está. Mira, lo que quiero decir es que cuando yo hago el cambio de base, entonces el número inicial queda como número del numerador en el cambio de base. Y la base queda como número del denominador en el cambio de base. Como ven, no se ha escrito la base. Ahora recién le escribo la base a la que deseo pasar. Escribo base A, base A. Entonces escribo la división y el número pasa a ser número del numerador y la base es número del denominador. Y luego escribo la base a la que deseo pasar. Entonces acá habríamos hecho un cambio de base B a base A. ¿Estamos de acuerdo? A base A. Claro que, por cierto, el A también tiene que ser positivo, diferente de 1, porque está haciendo base. ¿Está bien? Por ejemplo, si tengo el logaritmo de 5 en base 3, puedo cambiarlo. Así. ¿Ya? Ahí está la división. Entonces, 5, que es el número, es número del numerador, y 3, que es la base, es número del denominador. Y ahora escribo la base a la que deseo pasar. Base 2 a base 2. Entonces hemos llevado el logaritmo de base 3 a base 2. Y así puedo hacer yo cualquier cambio. ¿Ya? Cualquier cambio. Ahora, esto es de ida. De retorno, ¿cómo sería, jovencito? De retorno sería que tengamos esta división de logaritmos y lleguemos a este logaritmo. ¿Qué podemos decir? Si las bases son iguales, se absorbe y queda logaritmo de x en base b. En este caso, si las bases son iguales, se absorbe y queda logaritmo de 5 en base 3. Eso sería el retorno. Por ejemplo, miren, si tengo el logaritmo de 15 en base 2, de ida, división. Logaritmo de 15 entre el logaritmo de 2 y la base a la que pasamos es 7. Ya está. De 2 a base 7. ¿Correcto? Ahora, también yo puedo agarrar y pasarlo a otra base. En este caso, cuando no se escribe la base, sería base 10. Porque al final, si usted regresa, va a llegar a lo mismo. Si acá las bases son 10 y 10, ya eso lo vamos a especificar en un momentito. Cuando no se escribe la base es 10. Si la base es 10, se absorbe y me quedaría el logaritmo de 15 en base 2. Acá la base 7, 7 se absorbe, logaritmo de 15 en base 2. Entonces queda lo mismo. Queda lo mismo. ¿Está bien? Ahora por aquí, chicos. Si yo tengo el logaritmo de 49 en base 5 entre el logaritmo de 7 en base 5, tengo la división, entonces puedo absorber las bases iguales. Si absorbo las bases iguales, me queda el logaritmo de 49 en base 5. Y obviamente el logaritmo de 49 en base 7 es conocido, porque ese 49 es 7 al cuadrado, y quedaría 12. Entonces. Consecuencias.
consecuencias importantes. Dice, si tengo logaritmo de x en base b, eso lo puedo poner como la inversa. Pero cuando hago la inversa, ¿qué ocurre? Lo que era número se hace base y lo que era base se hace número. ¿Está bien? Miren bien eso. Logaritmo de x en base de b se puede poner como 1 entre logaritmo de b en base de x. ¿Qué pasó? El número se hace base y la base se hace número. Eso sería de ida. Y de retorno, ¿qué pasaría? De retorno sería, si tengo 1 entre logaritmo de b en base x, cuando lo retorno, entonces puedo llevarlo al numerador y también cambia. Acá en el denominador, la base es x. Al llevarlo arriba, el número es x. En la fracción, el número es b. Al llevarlo arriba, el número b se hace base. ¿Ya? Eso es lo que... Por ejemplo, si tengo logaritmo de 3 en base 8, eso sería como 1 entre el logaritmo de 8 en base 3. Y si tengo, jóvenes, 1 entre el logaritmo de 4 en base 9, sería como logaritmo de 9 en base 4. ¿Sí? ¿Está bien? Si tengo, esta es otra consecuencia, que se llama regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, jóvenes, ¿qué dice la regla de la cadena? Si hay número y base de los factores que se están multiplicando, que son iguales, entonces se pueden simplificar. A con A se simplifica. Y quedaría los que no son iguales. Logaritmo de x en base. Logaritmo de x en base. Por ejemplo, si tengo el logaritmo de 7 en base 2, y acá el logaritmo de 32 en base 7, 7 con 7 se va, nos quedaría el logaritmo de 32 en base 2. ¿Está bien? Y eso de ahí es 5, ¿no? Porque el 32 es 2 a la quinta. 5 pasa adelante, y 5 logaritmo de 2 en base 2, y eso es 5. Acá mírenme, tengo esa multiplicación de 3 factores ahora. ¿Qué notamos? Este número es 5 y la base es 5. El número es 8 y la base es 8. Ahí también se puede ir eliminando. 5 con 5, número con base. 8 con 8, número con base. ¿Y qué quedaría? Logaritmo de 81, que es número que no se ha simplificado, y el 13 en la base, que no se repite. Y eso dará 4, ya que este 81 es 3 a la 4. ¿Correcto, muchachos? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Ahí está. ¿Correcto? Ya está. Por acá, rápidamente hablamos de los sistemas de logaritmos. Sistema de logaritmos. ¿Qué implica eso? Como decía, Neighbor va a utilizar los logaritmos naturales y Briggs el logaritmo decimal. Son dos logaritmos importantes. Dice que cada número real que es utilizado como base genera un sistema de logaritmos. Y dentro de esos infinitos sistemas, entonces, los más importantes van a ser el decimal y el natural. ¿Ya? El decimal se caracteriza porque su base es el número 10. Y ese decimal lo propuso Briggs, como le decía. En el año 1615, más o menos, fue donde él plantea los logaritmos decimales como muy importantes para el cálculo. Entonces, en este logaritmo decimal se caracteriza porque su base es el número 10. Y no se escribe. Es igual que en la numeración, pues, jovencito. Cuando usted tiene la numeración en la cual nosotros trabajamos normalmente es en base 10, ¿sí o no? Y esa base no se escribe, se sobreentiende. Igualito también es en el caso de los logaritmos. Si la base es 10, no se escribe, se sobreentiende. Ahí está. Logaritmo de x en base 10 es como decir logaritmo de x. No se escribió la base, se sobreentiende que debe ser 10. Si, por ejemplo, diremos que si tenemos logaritmo de 10 en base 10, puedo ponerlo como logaritmo de 10, nada más. Como ahí se sobreentiende que la base es 10, número y base iguales, el logaritmo vale 1. Si tengo el logaritmo de 1000, no se escribió la base, se sobreentiende que es 10. Y eso sería como 3. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1000, el 1000 es 10 al cubo. Entonces, el cubo pasa como sombrero y quedaría el logaritmo de 10 en base 10, eso es 1. 1 por 3 nos queda 3. Acá la identidad fundamental, miren, la base de la potencia es 10 y la base del logaritmo no se escribe, se sobreentiende que es 10 también. Entonces el número baja.
¿correcto? El sistema natural o neperiano. Claro, logaritmo natural. Neperiano se le dice también en honor a Napier, que es el que utilizó por primera vez esos logaritmos. ¿Ya? ¿Y qué nos dice, jovencito? Dice que su base es este número, trascendente E. ¿Ya? Por eso se caracteriza, porque su base es E. Y se va a denotar de la siguiente manera. El logaritmo de X en base E. Esa es la notación normal que nosotros conocemos. Pero si le damos la notación LN, quiere decir logaritmo natural de X, la base no se escribe y se sobreentiende que es E en este caso. En el logaritmo natural no se escribe la base y va a ser E. Por eso que diríamos, por ejemplo, el logaritmo de E en base de E es como decir logaritmo natural de E. Como el número y la base son iguales, entonces el logaritmo vale 1. O si tengo ahí el sombrero, logaritmo natural de E a la quinta, el 5 multiplica por sombrero, y el logaritmo natural de E no se escribe la base porque se sobreentiende que es C también, entonces sería 5. O la identidad también fundamental. Chicos, acá la base es C, y la base del logaritmo natural también es C. Entonces el 7 debe bajar directamente porque la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales. ¿Correcto, jóvenes? Eso es lo que... ¿ya? Por eso ahí dicen, existen infinitos sistemas de logaritmos para una base positiva y diferente. Lo más importante son, dice, el sistema decimal y el natural. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Muy bien. Respecto a las ecuaciones logarítmicas, recuerden ustedes que se llaman ecuaciones logarítmicas porque la incógnita está afectada del logaritmo. Puede ser este caso, ¿no? Ahí está 4 ejemplos de ecuaciones logarítmicas. Entonces el logaritmo está afectando a la incógnita. ¿Cómo resolver? Bueno, en ese caso tendríamos que tomar en cuenta la condición de existencia de los logaritmos en los reales. ¿Cuáles son esas condiciones de existencia? El número positivo, la base positiva diferente de 1. Eso sería lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, diríamos el logaritmo de b de x en base b es real siempre que su número sea positivo, la base positiva y diferente de 1. Esas son las condiciones de existencia. Eso es lo primero que tendríamos que ver cuando estamos en una ecuación logarítmica. De ahí se despeja x, para eso tener en cuenta la definición. Si el logaritmo de x en base b es y, implica que el número es igual a la base elevada al logaritmo. O de repente, si tengo la igualdad de logaritmos en la misma base, implica que puedo igualar los números. Entonces, tener en cuenta esos dos detalles. Tercero, lo que se hace una vez despejado la incógnita es ver que los valores encontrados en 2 verifiquen 1. Si los valores encontrados en 2 verifican 1, entonces decimos que esos valores serán soluciones de la ecuación y con eso formaríamos el conjunto de solución. Para terminar, por acá un ejemplo. Si tenemos esa ecuación, entonces diríamos que primera condición, existencia. Ahí está, la existencia. ¿No? Diríamos 12 menos x mayor que 0, y ahí se tiene que 12 es menor que x. Y además el x es base. Entonces tiene que ser positivo y diferente. De todo esto de acá se puede concluir que x pertenece de 0 a 12 menos el 1. Después despejamos x de la ecuación. Ahí le aplicamos la definición. 12 menos x será igual. ¿A quién? A la base elevada al logaritmo. Sería x al cuadrado. Eso es igual a 12 menos x. Y tenemos esta ecuación. De ahí, muchachos, tendríamos x al cuadrado. Este x pasa a sumar y el 12 pasa a restar. Y quedaría entonces x igual a menos 4 y x igual a 3 al aplicarle el aspa simple resolviendo la cuadrada. Ahora, nosotros tenemos que, para la existencia, x debía estar entre 0 y 12, y el menos 4 no cumple con ello. Por eso el menos 4 se quita, tomaríamos el 3 más. Entonces, el 3 sí cumple, y el conjunto de solución sería de un solo elemento. ¿Ya?
Bien, chicos, hasta ahí sería la clase. Más bien, voy a coordinar con la auxiliar para que el lunes de repente nos podamos quedar un rato para hacer los problemas de logaritmos y así nos podamos nivelar. ¿Correcto, jovencitos? Ya, por favor. Ya, les voy a pedir ese favor grande que el día lunes hagan ese esfuercito para quedarnos y poder hacer esa recuperación de los problemitas para la otra semana estar nivelados ya. ¿Correcto? Muy bien, jovencitos, ahí nos quedamos entonces.